Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el cálculo de la osmolaridad plasmática y lo vamos a ver de dos maneras. Existe una forma en la cual el laboratorio de análisis, a donde mandamos la muestra del paciente, la muestra sanguínea, nos entrega el resultado de la osmolaridad, y también existe la manera en la cual nosotros, con los resultados ya de los electrolitos del paciente, ya podemos saber nosotros de cuánto es la osmolaridad. Vamos a ver cada una de estas dos maneras. Antes de empezar, solamente recuerda por qué es importante conocer la osmolaridad plasmática de un paciente. Imaginemos que tenemos aquí a un paciente que está en el hospital. Nosotros tenemos que saber cómo se encuentra su medio interno. Específicamente, pues le tomaremos una muestra sanguínea, una o varias muestras sanguíneas, lo vamos a colocar en nuestro portamuestras y lo vamos a mandar hacia el laboratorio. ¿Por qué quiero tener la información acerca de la circulación o acerca de la sangre de este paciente? Porque recordamos que en la sangre encontramos electrolitos como el sodio, como el potasio, encontramos moléculas como la glucosa que generan o son sustancias osmolares, es decir, que su participación en la sangre ayuda a mantener una homeostasis, una concentración adecuada en nuestro organismo. Entonces, la variación de alguno de estos electrolitos, la variación de la glucosa o de algunos compuestos puede hacer que haya un desequilibrio en las concentraciones de nuestra sangre y un desequilibrio entre el medio extracelular y el medio intracelular. Y ahorita vamos a comentar esto, es decir, qué cambios puede haber o por qué es importante mantener el equilibrio entre dentro de la célula y también por fuera de la célula. Bien, entonces comentábamos esto, vamos a checar nosotros a este paciente. Le tomamos una muestra sanguínea, ¿de acuerdo? Y mandamos a analizar esa muestra al laboratorio. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la osmolaridad en el laboratorio o cómo es que se realiza. Primero que nada tenemos que entender lo siguiente. Existe un término que se conoce como propiedad coligativa, las propiedades coligativas del agua. ¿A qué nos referimos con estos componentes? Son componentes que están relacionadas con la naturaleza de una solución. Recordamos que cuando hablamos del término solución, estamos incluyendo nosotros a un solvente, el cual normalmente es el agua, y a un soluto. ¿Okay? Solvente y soluto nos va a dar una solución. Cuando hablamos de las propiedades coligativas, se refiere a que esa solución, dependiendo de la osmolaridad que tenga esta solución, esta osmolaridad va a realizar un cambio en las demás propiedades coligativas. Son propiedades que siempre van juntas, siempre están actuando juntas, nada más que no todas, cuando una aumenta, no todas van a aumentar, o cuando una disminuye, no todas van a disminuir. Aquí podemos ver los cambios específicos que ocurren con cada una de ellas. Vamos a poner el ejemplo y definir cada una de ellas. ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros? Primeramente, con el término osmolaridad. Osmolaridad nos estamos refiriendo a la cantidad de osmoles que tiene una solución. Osmoles, sustancias. ¿Qué osmoles hemos visto hasta ahorita? Ejemplos, los electrolitos, el calcio, potasio, sodio y su mezcla, cloruro de sodio, cloruro de calcio, el glucosado. Esas son soluciones que tienen en su interior osmoles, partículas, tienen osmoles. Ahora bien, si nosotros estamos aumentando la osmolaridad en una solución, supongamos en una solución de cloruro de sodio, ¿qué es lo que va a pasar con las demás propiedades coligativas de esta solución? Primeramente, el punto crioscópico. ¿A qué nos referimos con el punto crioscópico? Esto es lo mismo al punto de congelación. ¿Qué significa esto?
que mientras aumentamos nosotros la cantidad de osmoles en una solución, la cantidad de partículas, la cantidad de soluto en nuestra solución, mientras más le vamos colocando, el punto crioscópico o el punto de congelación va a disminuir. Por ejemplo, si esta solución, si este se congelaba, vamos a poner que esto es agua, si el agua se congelaba a 0 grados, mientras nosotros vayamos aumentando la osmolaridad, vayamos aumentando la cantidad de solutos en ese tarro de agua, nosotros vamos a encontrar que el agua ya no se va a congelar a 0 grados, sino que se va a congelar a a una temperatura más fría, no lo sé, supongamos a -1 grado centígrados. Entonces va a ser más difícil congelar a ese solvente. Lo siguiente es, o esa solución, lo siguiente es el punto de ebullición. ¿A qué nos referimos con el punto de ebullición? El punto de ebullición es el momento en el cual la fase líquida de nuestro solvente pasa a generar un estado gaseoso, pasa a generar gas. El punto de ebullición, por ejemplo, del agua, es de 100 grados centígrados. Necesitamos colocarle 100 grados, colocarle aquí una velita y generar 100 grados centígrados para que esa agua se pueda evaporar. ¿Qué es lo que ocurre ahora cuando esa agua, sin ningún soluto, le empezamos a agregar solutos, le empezamos a agregar osmoles? El punto de ebullición va a aumentar, ¿ok? Y por último tenemos otro concepto que es la presión de vapor. La presión de vapor, un concepto químico en el cual hay una igualdad entre la fase líquida y entre la generación apenas o una presión interna que empieza a haber dentro de esa sustancia. El caso aquí es que la presión de vapor disminuye, al igual que el punto crioscópico. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que saber aquí? Tengo que saber cómo cambian cada uno de ellos dependiendo de la osmolaridad. Vamos a poner un ejemplo, bueno, nada más para repasar, cuando la osmolaridad aumenta, quien aumenta también es el punto de ebullición. Los demás, cuando la osmolaridad aumenta, los demás van a disminuir. Eso recuérdalo muy bien. Sobre todo el punto crioscópico, porque de hecho ahorita vamos a mencionar cómo es que en los laboratorios utilizan el punto crioscópico. Vamos a poner otro ejemplo. Te muestro aquí dos sustancias, dos soluciones, ninguna de ellas nos patrocina. Tenemos aquí a la Coca-Cola y tenemos aquí al agua Bonafont. El agua Bonafont yo sé que sabe muy feo, pero supongamos que tenemos aquí un agua que está libre de solutos, ¿ok? No tiene ningún soluto. Y en cambio la Coca-Cola, pues la Coca-Cola tiene bastante azúcar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo primero que tenemos que entender es cuál tiene una mayor osmolaridad. Vamos a poner, supongamos que el agua tiene 0 osmoles por litro, ¿ok? 0, o sea, no tiene nada de partículas en su interior, no tiene cloro de sodio, no tiene ningún fósforo, no tiene cloro, no tiene nada. En cambio, la Coca-Cola tiene unos, vamos a ponerla aquí, unos 300 miliosmoles por litro, ¿ok? Tal vez hasta más, pero vamos a poner aquí la concentración. ¿Por qué? Porque tiene mucha glucosa, azúcares, tiene mucho sodio, etc. ¿Qué queremos mencionar acá? Primero que nada, la primera pregunta es, punto crioscópico. El punto crioscópico del agua, es decir, el agua a cuántos grados se congela, el agua se congela a 0 grados, ¿ok? 0 grados centígrados. Ese es el punto crioscópico del agua.
En una sustancia que tenga mayor cantidad de solutos, mayor cantidad de osmoles, ¿qué es lo que va a pasar con el punto crioscópico? El punto crioscópico va a empezar a disminuir. Siendo así, ya no va a ser de 0 grados, sino que vamos a ponerle acá, va a ser a menos 2 grados centígrados. Vamos a ocupar más frío para poder congelar esa sustancia. Lo siguiente es, ¿qué es lo que pasa con ahora el punto de ebullición? El punto de ebullición del agua corresponde a 100 grados centígrados. Necesito aplicar una temperatura de 100 grados, hacer que el agua tenga 100 grados centígrados para que pueda empezar a evaporarse. ¿Ok? ¿Eso qué es? Vaya, el punto de ebullición. ¿Qué pasa ahora con la Coca-Cola? La Coca-Cola, como tiene mayor cantidad de solutos, ¿qué pasa con su punto de ebullición? Vamos a ponerlo acá, ebullición. El punto de ebullición de la Coca-Cola va a aumentar. Vamos a ponerlo acá unos 110 grados centígrados. No son valores predeterminados, solamente estoy poniendo el ejemplo. ¿Ok? Ahora sí, ¿por qué nos interesa esto? Porque resulta que hay un parámetro, hay uno de estos, de esas propiedades coligativas que se utilizan en el laboratorio para poder medir la osmolaridad. Es el caso del punto crioscópico. Y es que resulta que nosotros mencionábamos que cuando aumentamos la osmolaridad, vamos a suponer aquí, tenemos a este vasito, cuando aumentamos la osmolaridad, ¿qué es lo que pasa con el punto crioscópico? El punto crioscópico va a descender, ¿ok? A eso se le llama, pues vaya, descenso crioscópico, porque desciende el punto crioscópico. De 0 grados, pues va a pasar a una cantidad de menos tantos grados. Hay una constante dependiendo de cuántos osmoles tenga, y hay una constante específica de si le aumentas, si esta sustancia tiene tantos osmoles, va a descender tanto el punto crioscópico. La constante es la siguiente: por cada osmol que exista en un litro de solución, por cada osmol que existe en un litro, la temperatura, el punto crioscópico va a descender menos 1.86 grados centígrados. Esa es la constante, se le llama constante crioscópica. Por cada 1 osmol que tenga, va a descender la temperatura a la cual la sustancia se va a congelar. Vamos a ver un poquito más aplicado y después pasamos a los ejercicios. Te pongo la siguiente pregunta. ¿A cuánto desciende el punto crioscópico si tenemos una solución con... Vamos a empezar con la base. 1 osmol, ¿ok? ¿A cuánto desciende con 1 osmol? Vimos que de 0 grados el punto crioscópico pasa a menos 1.86 grados centígrados, ¿ok? Menos 1.86 grados centígrados. Muy bien. Ahora, ¿a cuánto desciende el punto crioscópico si ya no tenemos nada más 1 osmol, sino que tenemos una menor cantidad? 0.1 osmoles, o sea, la décima parte. O sea, en vez de tener 1 osmol, vamos a tener nada más 0.1 osmol, o sea, la décima parte de ese osmol en esa sustancia. ¿A cuánto va a descender? Podemos hacer una regla de 3 o simplemente correr el punto. Vamos a hacer la regla de 3, muy fácil, por si nos perdemos un poco. Si por cada osmol por litro la temperatura baja 1.86 grados centígrados, por 0.1 osmoles, ¿a cuánto va a descender? 1.86 por 0.1 es igual a 0.186.
grados centígrados. Fíjate, aquí es un grado completo porque teníamos un osmol completo y aquí es la décima parte de eso. Aquí hice la regla de 3, pero pudimos haber recorrido el punto únicamente. Pero si quieres ir como más seguro, podemos hacer la regla de 3. Vamos a pasar ahora a la cantidad a la cual la temperatura desciende si en esa sustancia, en vez de tener 0.1 osmoles, tenemos 0.3 osmoles. Vamos a hacerlo. Si yo tengo 0.3 osmoles, ¿cuánto será si con un osmol desciende la temperatura 1.86 grados centígrados? Lo mismo. La temperatura va a ser de 0.558 grados centígrados. Yo necesito una temperatura de menos 0.558 grados centígrados para congelar una sustancia que tenga 0.3 osmoles. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos a ver ahora la siguiente práctica. Y es que aquí lo importante es saber aplicarlo con un paciente. ¿Por qué? Porque fíjate lo siguiente. ¿Qué ocurre en el plasma? ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma si el plasma tú lo congelas a menos 0.53 y a menos 0.55 grados centígrados? Recordamos que el plasma, aquí lo teníamos, contiene partículas, contiene solutos como el sodio, como el potasio, como la glucosa, etc. Y eso hace que el plasma presente una osmolaridad, es decir, el plasma no tiene cero solutos, o sea, sí tiene y presenta por lo tanto osmolaridad. Entonces, nosotros en el laboratorio o en el laboratorio los químicos o el aparato más bien, que saca la osmolaridad ahí nada más así bien fácil, determina el punto de congelación y de esa manera conoce de cuánto es la osmolaridad del plasma. Vamos a ver en qué consiste. Te dice cuánto es la osmolaridad si se congela a menos 0.53 y a menos 0.55. Aquí lo mismo, vamos a utilizar siempre la constante. Siempre que te pregunten esto, vamos a utilizar siempre la constante. Por cada osmol por litro, se congela a 1.86 grados centígrados, a menos 1.86 grados centígrados. Esa es mi constante. Ahora me están diciendo, si el plasma se congela a menos 0.53 grados centígrados, ¿de cuánto será la osmolaridad entonces? ¿Okay? Ese es el factor que estamos buscando. Entonces también una regla de 3. Multiplicamos y luego dividimos. ¿De acuerdo? Y decimos 1 por 0.53, pues da lo mismo. Pero 0.53 entre 1.86 nos da a ¿cuánto? 0.284 osmoles por litro, ¿ok? Osmoles, seguimos manejando osmoles, es la unidad que nos está presentando y que estamos utilizando. Sin embargo, para hacer más fácil este número, ¿qué hacemos? Lo convertimos a miliosmoles, ¿ok? Siempre, acuérdate, la sangre siempre la vamos a manejar en miliosmoles. Y también cuando tengas números así muy chiquititos, pues trata de convertirlo a milis. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Corremos el punto. Ya no utilizamos el 0, simplemente 284 miliosmoles por litro, ¿de acuerdo? Esta es la osmolaridad del plasma. Pero también tenemos el otro valor, que es de menos 0.55. Hacemos lo mismo. Si un osmol por litro hace que descienda a menos 1.86 grados centígrados, si el plasma se congela también a menos 0.55 grados centígrados, ¿de cuánto será la osmolaridad?
Hacemos también la regla de 3. Multiplicamos, dividimos. 0.55 entre 1.86 es igual a 295.295 osmoles por litro. ¿Ok? Lo hacemos más chiquito. Vaya, más bien, el valor que teníamos así, 0.295, que era un valor chiquitito, lo hacemos más grande, pero le tenemos que colocar los miliosmoles. Este es el valor. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que la sangre tiene un rango de osmolaridad en el laboratorio con estos valores, de 284 a 295, ¿de acuerdo? Para la clínica ampliamos un poquito más este rango y decimos 290 más menos 10, ahorita lo voy a comentar, ese es el valor de la osmolaridad. Sin embargo, esta es la osmolaridad en este ejercicio, ¿de acuerdo? Así obtenemos la osmolaridad, así se obtiene en el laboratorio. Recuerda que en el laboratorio entonces se utiliza el punto crioscópico para obtener la osmolaridad, el descenso del punto crioscópico. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Paciente cuyo plasma se congela a menos 0.63 grados centígrados. ¿Cuál es la osmolaridad que tiene su plasma? Trata de hacerlo tú solo, ponle pausa el video y ahorita vemos la respuesta. De igual manera, lo mismo que el anterior, tenemos la constante crioscópica, que es por cada osmol que tenga la sustancia, que tenga nuestra sangre, va a descender menos 1.86 grados centígrados. Si el plasma de este paciente se está congelando a menos 0.63 grados centígrados, ¿cuánto de osmolaridad tendrá nuestro paciente? Multiplicamos, dividimos y nos da ¿cuánto? A 0.63 entre 1.86, 338, no se te olvide, osmoles por litro. Ya después lo cambiamos. 338 miliosmoles por litro. Esa es la osmolaridad que tiene mi paciente. ¿Ok? Muy bien. Fíjate aquí cómo la osmolaridad entonces, ¿qué es lo que ocurre? La osmolaridad de mi paciente está aumentada. ¿Por qué? Porque de una vez vamos a mencionar de cuánto es la osmolaridad normal que tiene un paciente. La osmolaridad normal que tenemos que encontrar nosotros en el plasma es de 290 miliosmoles por litro más menos 10, ¿de acuerdo? Esta es la osmolaridad normal, es decir, el rango va desde 280 hasta 300 miliosmoles por litro. Y ahora bien, ya sabemos cómo es que se mide en el laboratorio, pero ojo con esto que te estoy diciendo porque esto nos va a servir para todo primer parcial. Ahora bien, ya vimos cómo sacar entonces o cómo se obtiene en el laboratorio, pero ahora, ¿cómo es que nosotros lo sacamos en la práctica clínica? El mismo paciente, imaginamos que estamos viendo a nuestro paciente y decimos, ok, me acaban de llegar los análisis de laboratorio y lo que hicieron en el laboratorio, aparte de sacar por ellos mismos la osmolaridad, con la muestra de sangre, con el tubito de sangre que yo les entregué, me van a entregar una hoja de resultados. Y en esa hoja de resultados, te voy a comentar, en la química sanguínea, en los laboratorios que se llaman química sanguínea, ahí vienen descritos todos los parámetros de la sangre del paciente en cuanto vaya a este apartado. La glucosa, los electrolitos como el sodio, como el cloro, como el potasio, como el calcio, ¿ok?
Este apartado me va a servir y aquí voy a checar los resultados y la glucosa me va a decir, ok, este paciente tiene tanto de glucosa, este paciente tiene tanto de sodio, ¿ok? Entonces, yo por medio de un lápiz, por medio de una calculadora de mi celular a mano, yo voy a sacar la osmolaridad del paciente con este cálculo que te voy a enseñar. Y posteriormente yo puedo compararla con el resultado que me dio el laboratorio y para valorar si qué tanto hay de diferencia. Pero ahorita vamos a comentar eso de por qué lo podemos comparar. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para obtener la osmolaridad de un paciente, de la sangre de un paciente, toma en cuenta solutos relevantes, solutos que encontramos en mucha cantidad en la sangre de todos nosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La osmolaridad se mide con lo siguiente. Fíjate qué solutos estamos utilizando. Utilizamos el sodio, utilizamos el potasio, utilizamos la glucosa y utilizamos el BUN. BUN significa nitrógeno de la urea, ¿ok? Para que lo tengas ahí. Nitrógeno de la urea. La osmolaridad, nosotros vamos a valorar primero los dos primeros solutos, el sodio y el potasio. Sodio y potasio, ¿ok? Sumamos el sodio y el potasio y lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué se multiplica por 2? Porque el sodio y el potasio, al ser cationes, al tener cargas positivas, siempre se le asocia una carga negativa para compensar, para equilibrar. Normalmente es el cloro. Entonces, para no poner la fórmula así desglosada, solamente te dicen, ok, sodio, potasio, más potasio y lo multiplicas por 2, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente es la glucosa. Fíjate cómo la glucosa te ponen ahí que la tienes que dividir entre 18. ¿Por qué? Y el BUN también lo tienes que dividir entre 2.8. ¿Por qué? Porque normalmente, ojo, normalmente la glucosa me la entregan en miligramos por decilitro. Y el BUN también me lo entregan, me lo reportan en miligramos por decilitro. Entonces, para poder convertir estos miligramos por decilitro a miliosmoles por litro, que es lo que me va a reflejar la fórmula para poder obtenerlo, divido la cantidad que me otorgan en miligramos por decilitro y la divido o entre 18, si es la glucosa, o entre 2.8, si es el BUN. Mucho ojo, que si a la hora del examen me están dando ya la cantidad ya convertida en milosmoles, o sea, no utilizan miligramos, o sea, me lo regalaron y me dicen, te damos los milosmoles. No necesito convertir, ya no aplica esto, ¿ok? Ya no necesito dividir porque ya me están dando la unidad que yo voy a ocupar, ¿ok? Bien, vamos a practicar entonces. Tenemos a nosotros a un paciente al que se le toma una muestra de sangre y se reportan los siguientes elementos en ella. Vamos a obtener la osmolaridad a partir de los resultados. Vamos a escribir la fórmula. Bien, le puse pausa para hacer más rápido. Y aquí tenemos ya la fórmula. Entonces vamos a empezar a desglosar, vamos a empezar a cambiar aquí y poner los resultados del laboratorio. Primero tenemos el sodio. Sodio me está diciendo, tengo 140 miliequivalentes por litro. 140 miliequivalentes por litro. Estos miliequivalentes yo los tengo que convertir a osmoles, ¿ok? ¿Cómo le hago? ¿A cuánto corresponde 140 miliequivalentes? A miliosmoles. Es lo mismo. Es lo mismo, 140 miliosmoles. ¿Por qué? Porque el sodio es nada más esta carga, ¿sí? Como tiene carga, por eso normalmente se expresa en miliequivalentes, ¿sí? Pero si recordamos, el sodio si yo tuviera una carga entera, un equivalente de sodio, una carga entera, sería lo mismo, se va a disociar en la misma cantidad porque solamente es una molécula, es un sodio, es un mol de sodio, entonces voy a tener, y de igual manera, unos mol de sodio, y de igual manera voy a tener un mol de sodio, ¿ok? Porque es una cantidad, nada más es uno, ¿sí? Ahora bien, si estoy hablando de que son 140 mil equivalentes,
140.000 equivalentes, entonces es lo mismo a 140.000 osmoles, y de la misma manera es igual a también 140 milimoles. Milimoles por litro, ¿ok? Entonces por eso simplemente lo pasamos así, ¿de acuerdo? El sodio pasa normal. ¿Por qué? Porque es nada más una molécula de sodio. Bien, entonces colocamos aquí 2 por 140 más el potasio. El potasio también me lo están expresando en mil equivalentes, pero aplica lo mismo con el potasio, porque mira, el potasio es nada más una carga, ¿sí? Entonces, 3.5 mil equivalentes, ¿a cuánto corresponde a miliosmoles? A lo mismo, porque solamente se disocia en 1, se disocia en lo mismo. Entonces, 140 más 3.5 más la glucosa. ¿La glucosa en qué me la están dando? La glucosa me la están dando en miligramos por decilitro. Entonces ahí sí tengo que hacer esto. 70 miligramos por decilitro entre, ¿cuánto lo tenía que dividir? Entre 18. Más el BUN. ¿El BUN de cuánto es? 10. Y también me lo dan en miligramos por decilitro. Entonces sí tengo que hacer la división. ¿De cuánto era la división? De 2.8. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a seguir desglosando y decimos, ok. 2. Vaya, antes de multiplicar tengo que sumar aquí. 143.5 por 2. ¿Ok? Vamos a hacer el resultado de la glucosa. 70 entre 1.8, perdón, 70 entre 18 es igual a 3.8. 3.8, ¿ok? Más 10 entre 2.8, 3.57. ¿Ok? Aquí nada más recuerda, estamos obteniendo la osmolaridad, ¿sí? Y todos estos me los están midiendo en miliosmoles, ¿sí? Porque 1000 equivalentes los estoy convirtiendo a miliosmoles, ¿sí? Estos son miliosmoles. La glucosa también, cuando lo divido entre 18, cuando me lo da en miligramos por decilitro y lo divido entre 18, el resultado me lo da en miliosmoles. Y también aquí el BUN, lo divido entre 2.8 y ya me lo da en miliosmoles. Entonces al final, únicamente el resultado le voy a poner aquí miliosmoles por litro y ya, simplemente así, ¿ok? Porque ya todas las unidades, todas las variables, todos los resultados me lo van a entregar en miliosmoles, ya con esta fórmula, ¿sí? Ahora, hacemos la multiplicación para seguir desglosando. 2 por 143.5. 287. 287 y vamos a sumarle de nuevo. Más 3.8 más 3.57. Aquí lo estoy haciendo muy largo. Y nada más terminamos acá. ¿A cuánto me da? 287, ya podemos sumar todo. Más 3.8 más 3.57 es igual a 294. .3, ¿qué cosa? Miliosmoles por litro. Esa es la osmolaridad que tiene mi paciente. ¿Está normal o está anormal? La osmolaridad está normal, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a lo que sigue. Bien. Aquí igual. Aquí trata de hacerlo tú mismo y ponle pausa al video. Vamos a resolverlo ahora. Bien. Aquí igual la misma fórmula. Tenemos nosotros 2 veces el sodio más el potasio más la glucosa más el BUN. Ok, esa es la osmolaridad. Vamos a cambiar aquí. 2 por 143 más 4, que es el potasio, más la glucosa, que me la dan en miligramos por decilitro, entonces aquí la tengo que dividir entre 18, más el BUN 5, me lo da en miligramos por decilitro, entonces lo divido entre 2.8. Muy bien. Hacemos aquí la suma, 143 más 4 son 147 por 2, y aquí
Seguimos con la glucosa, 290, más bien 90 entre 18 es igual a 5, más 5 entre 2.8, 1.78. Aquí hacemos, nada más, voy a colocarlo aquí rápidamente, 147 por 2, igual a 294. 294, vamos a sumarlo de una vez con estos, más 5 más 1.78, 300.78. ¿Cómo está el paciente? El paciente ya sale del rango normal. Por lo tanto, el paciente lo podemos considerar, te van a preguntar en el examen cómo se encuentra la osmolaridad. La osmolaridad se encuentra aumentada, normal o disminuida. La osmolaridad se encuentra aumentada. A esto se le llama que el paciente está hiperosmolar. ¿Ok? Hiperosmolar, por arriba de la osmolaridad. Si fuera por debajo sería hipoosmolar. Y si fuera igual o lo normal sería isoosmolar. Muy bien. Vamos a ver ahora este ejercicio. Este ejercicio es de tarea también. Vamos a contestarlo. Trata de resolverlo también tú mismo y ahorita vamos a explicar cada uno de estos pacientes. Vamos a empezar con el paciente 1. Muy bien. Tenemos nosotros primero a nuestro primer paciente. Vamos a tratar, aquí está arribita nuestro primer paciente, nada más que nos está tapando esto. Ahí está. Ahí está arribita y aquí están los parámetros de nuestro primer paciente. Tenemos nosotros aquí lo siguiente. En el paciente 1 nos está reportando esto. Vamos a escribir de nuevo la fórmula y vamos a colocar aquí, necesitamos la osmolaridad, obtenerla con 2 veces el sodio más el potasio más la glucosa más el BUN. ¿Ok? Muy bien. 2 veces sodio, 220, más potasio, que es 3, más la glucosa, que está en 70 miligramos por decilitro, 70 entre 18, más el BUN, que también me lo están dando en miligramos, entre 2.8. Muy bien. Aquí, 120 más 3, 123. 123 por 2, aquí hacerlo rápido para no tardarnos, es 246. 246 más, ¿cuánto fue la glucosa? 70 entre 18 es igual a 3.8 más 1, porque 2.8 entre 2.8 me da 1. Sumo y el resultado me da a 250.8. 250.8 ¿qué? De osmolaridad. Miliosmoles por litro. ¿Recuerda? Miliosmoles por litro. Muy bien. Lo siguiente es, las preguntas, aquí la tenemos. 250 miliosmoles por litro. ¿Cómo está la osmolaridad? La osmolaridad de mi paciente, tomando los parámetros normales, es de 250 miliosmoles, entonces se encuentra disminuida. Y ahora fíjate lo que dice. ¿Hay movimiento de líquido? Cuando nosotros hablamos del movimiento de líquido hablamos de lo siguiente. Imaginemos nosotros que tenemos aquí a un eritrocito. ¿Ok? Bueno, primero, más bien, imaginemos que tenemos aquí a un vaso sanguíneo, revestido de endotelio y todo. Dentro del vaso sanguíneo hay eritrocitos. Vamos a poner aquí uno y aquí otro. ¿Okay? Por fuera del vaso sanguíneo, por fuera del eritrocito, los solutos se mantienen en una constante armonía, manteniendo la osmolaridad en 290 miliosmoles más menos 10.
Milimoles por litro más menos 10, ¿ok? Fíjate lo importante que es mantener esa armonía, porque cuando hay un desbalance, si está aumentado o si está disminuido, fíjate lo que va a ocurrir. Los osmoles o la osmolaridad genera un factor que se llama presión osmótica. La presión osmótica es una presión de arrastre, arrastra agua. Esa es la presión osmótica, que arrastra agua. Son solutos que arrastran agua. Entonces, mantener esta osmolaridad va a depender de cuánta agua se esté arrastrando. Si nosotros, ¿y arrastrar agua de dónde? Si nosotros tenemos esta cantidad normal, va a haber un equilibrio de paso de agua entre las células, es decir, desde el líquido intracelular al líquido extracelular y viceversa, ¿ok? Va a estar en una constante armonía. Pero mira qué es lo que ocurre si nosotros disminuimos la osmolaridad. Si nosotros disminuimos la osmolaridad, que ya no sea 290 más menos 10, o sea que la hagamos menos de ese parámetro, lo ponemos en 250 como tiene el paciente, 250 miliosmoles. ¿Qué es lo que va a haber aquí? La osmolaridad en el plasma, o sea, en este líquido extracelular, en ese líquido, en ese plasma va a estar disminuida. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber esta armonía, sino que ahora, recuerda, dentro de las células, en el líquido intracelular, también hay solutos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como hay una menor cantidad aquí, o sea, ya no está en ese parámetro normal, ahora el agüita, el agua del líquido extracelular, agua del líquido intracelular, va a empezar a variar. Ya no va a estar en equilibrio entre dentro de la célula y fuera de la célula, no, ahora va a cambiar su movimiento. Y va a decir, ok, ahora como aquí hay menos, a mí me interesa más estar aquí. Entonces el agua se empieza a mover hacia el interior de la célula. ¿Y qué es lo que ocurre? La célula, vamos a ponerlo aquí de ejemplo, la célula se empieza a hinchar, ¿ok? Y ahora en vez de tener así a los eritrocitos bonitos, vamos a tener eritrocitos grandototes llenos de agua, porque el agua se empieza a distribuir hacia adentro de las células, porque ya aquí por fuera de ellas pues hay pocos solutos que puedan mantenerlos ahí, ¿ok? Entonces recuerda, los solutos ejercen una presión de arrastre, esto es una presión osmótica. Ahora bien, ¿a esto cómo se le conoce? Esto se le conoce como tumefacción celular, tumefacción o hinchazón, ¿ok? Muy bien, si hay movimiento líquido, entonces ¿de dónde a dónde? Al tener esta osmolaridad, si hay movimiento de líquido, pero del líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Aquí era así y aquí era esto de acá. Muy bien. Ahora, ¿de tratamiento qué es? De tratamiento es aumentar la osmolaridad. El tratamiento es aumentar la osmolaridad, administrarle soluciones que nos ayudan a regresar a la osmolaridad a mi paciente. Lo de lo haber hecho osmolar, ahorita lo voy a comentar. Vamos a pasar ahora con el paciente 2. El paciente 2 refleja esta cantidad, ya nos están dando los resultados del laboratorio. Y tenemos, ya no voy a escribir la fórmula, simplemente voy a anotar la cantidad, ¿ok? De sodio son 135 mil equivalentes, más de potasio son 5, más de glucosa son 70, y de Boone son 2.8, entre 2.8. Muy bien. La osmolaridad es igual a 135 más 5, son aquí 140. 140 por 2 son 280. Más la glucosa corresponde a 70 entre 18, 3.8. Y aquí más 1. Entonces, la osmolaridad es igual a
280 más 3.8, 283.8 más 1, 284. 284.8 miliosmoles. Recuerda que me van a dar, esta fórmula me ayuda a obtenerla en miliosmoles. Y ahí tenemos la osmolaridad. ¿Cómo se encuentra la osmolaridad? La osmolaridad está normal, ¿ok? De 280 a 300 miliosmoles por litro. ¿Hay movimiento de líquido? No, ¿ok? Porque está en equilibrio la célula. ¿De dónde a dónde? No hay, no aplica. Tratamiento, ninguno. Muy bien. O si acaso tienes a un paciente que ocupe, ¿ok? Porque digamos, está perdiendo sangre. Si acaso tuvieras a un paciente así, como la osmolaridad está normal, la tienes que mantener normal, entonces tú le tienes que dar al paciente una sustancia isoosmolar que sea igual a la osmolaridad del plasma. Por ejemplo, la solución fisiológica, que es la solución salina al 0.9%. Eso lo estábamos viendo en la clase pasada. Otra cosa importante respecto a la osmolaridad. Existen algunos autores, déjame decirte, que cierran el rango de osmolaridad en, vamos a regresar tantito, lo cierran en de 285 a 295, ¿ok? Lo hacen más específico, ¿de acuerdo? Entonces, para fines de examen, yo te recomiendo que te asegures, porque de repente cada semestre cambian y de repente siempre dicen que este lo vamos a tomar de referencia este valor este semestre. Vamos a ampliar un poquito ese valor. Entonces, para no salir con sorpresas, por ejemplo, este semestre, yo te recomiendo que le preguntes a tus doctores, sobre todo al jefe del departamento, qué valor es el que van a tomar. Si van a tomar el valor más cerrado de 285 de osmolaridad, 285 a 295, o que van a ampliarlo y van a tomar en cuenta el 280 a 300, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que revisemos eso. Muy bien. Vamos a culminar por último con el paciente número 3. El paciente número 3 tiene 145, ya voy a escribir la fórmula, ¿de acuerdo? Tiene 145 de sodio más 5 de potasio más la glucosa. Quiero que veas muy bien a esta glucosa. Me la están dando en milimoles, ¿ok? No me la están dando en miligramos por decilitro. Entonces, ¿cómo le hago para convertir los milimoles a miliosmoles? Miliosmoles es en cuánto se disocia la glucosa. La disocia no se disocia. Solamente se queda con 1, ¿ok? La misma cantidad. Entonces sigue siendo la misma cantidad de miliosmoles, ¿ok? 15. Entonces aquí lo aumentamos, 15. De hecho tiene bastante. 15 miliosmoles por litro más 2.8 de BUN, ¿ok? Este es de glucosa, ¿sale? Continuamos. 145 más 5, 150. 2 por 150, 300. Más 15 de glucosa, ya está en miliosmoles, más 1, es igual a, fíjate qué tanto está aumentando, 316 miliosmoles por litro. ¿Cómo se encuentra este paciente? Este paciente está francamente hiperosmolar, tiene una osmolaridad aumentada. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con este paciente? Este paciente, ya resolvimos la fórmula. Mencionábamos, es que se pausó el video, por eso estoy como repitiendo las cosas, discúlpame, pero continuamos. Resolvíamos y tenemos 150 del sodio y del potasio, 300, 15 de la glucosa,
y un 1 del Boon. Sumamos 316 milosmoles por litro. ¿Cómo está la osmolaridad? La osmolaridad está aumentada, ¿ok? Aquí está, la osmolaridad está aumentada. Tomando el rango corto de 290 más menos 5, está aumentada. Tomando el rango alto, amplio, 290 más menos 10, está aumentada, como quiera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Dibujamos aquí a un vaso sanguíneo y decíamos, ya no hay 290, lo normal, ya no hay 290, aquí poquito, sino que hay más de 290. Entonces la célula dice, el agua dentro de la célula dice, aquí afuera hay más. Entonces el agua tiende a salir de la célula e irse hacia afuera. ¿Qué ocurre entonces con el interior del eritrocito? El eritrocito empieza a ser estrujado, como si tú tuvieras un pañuelo con mucha agua, te agarras ese pañuelo y lo empiezas a apretar porque le empieza a quitar el agua, así, con el pañuelo, vaya con un trapito, le empezamos lo estrujamos, le quitamos el agua, sale el agüita y así se queda el eritrocito. El eritrocito queda así todo aplastado, todo deforme, porque le has quitado el agua. ¿Por qué? Porque el agua se está saliendo de la célula y se está yendo hacia afuera, hacia el plasma, ¿ok? Hacia donde están todos esos solutos. ¿Y hay movimiento de líquidos? Sí, desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular. Sí, esto era al revés, de nuevo. Ok, otra vez. Y ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos, sí, darle tratamiento, necesitamos sustancias que ayuden a disminuir la osmolaridad. Necesitamos disminuir esa osmolaridad. Muy bien, vamos a continuar ahora con el siguiente ejercicio. Veamos ese término que corresponde al término de brecha osmolar. La brecha osmolar es la diferencia que hay entre el resultado que nos da el laboratorio y el resultado que yo obtengo con la fórmula que estamos realizando, que estuvimos realizando. Entonces, la brecha osmolar, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para, pues, hacer esta comparación y detectar lo siguiente. Si te das cuenta, la fórmula que nosotros estamos realizando incluía al sodio, al potasio, el doble de ellos porque incluía al cloro, a la glucosa y al BUN. Eso, nuestra fórmula, la que nosotros hicimos pues ahí con la calculadora y demás. Y solamente incluía a esas partículas, a esas moléculas. Pero el laboratorio no solamente incluye esas moléculas, el laboratorio es mucho más específico, porque lo hace mediante técnicas para saber cuánto, dependiendo de cuántos osmoles tenga, vamos a tener tanto punto de congelación y todo. Entonces, el resultado del laboratorio me da el resultado más específico. Pero, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve comparar ambos? Para saber si hay algo que yo hice o que yo no tomé en cuenta con la fórmula clínica. Hay cosas que no se pueden medir con la fórmula y que el laboratorio lo mide, entonces yo tengo que pensar en esos diagnósticos para saber si el paciente tiene algún soluto o alguna sustancia que nos esté midiendo, que yo no haya medido, que esté intoxicado por algo, o que tenga ahí un soluto por ahí extra. Entonces, recuerda bien, la brecha osmolar, o sea, la diferencia que hay entre lo que me da el laboratorio y entre la fórmula que yo estoy haciendo, lo normal es una cantidad menor, una diferencia menor a 10 miliosmoles, ¿ok? Supongamos que yo obtuve 290 y el resultado del laboratorio fue de 300, ¿ok? Ya hay 10 de diferencia, entonces yo digo, ok, debe ser menor a 10, entonces esta diferencia, ¿por qué? O sea, ¿qué soluto me está generando este cambio? Vamos a verlo con un ejemplo. Se calcula la osmolaridad de un paciente por método clínico con los electrolitos que se reportan en la química sanguínea, o sea, con la fórmula clínica. La fórmula me entregó esto. 295 milosmoles por litro. Y posteriormente, al revisar la osmolaridad que se reportó en el laboratorio por este aparato, que es el osmómetro, se reportó 315 milosmoles. ¿Cómo se encuentra la brecha osmolar en este paciente? Pues si te das cuenta, ¿cuánto hay de diferencia entre 295 y 315? Es una diferencia de 20. O sea, ya no
Si quieres hacerlo con una fórmula, sería la diferencia entre ambos, 315 entre menos 225 es igual a 20. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. Hay 20 miliosmoles ahí libres que no sabemos de qué es. Entonces tenemos que pensar en qué podría ser. ¿Cómo se encuentra la brecha osmolar? Pues la brecha osmolar está aumentada. ¿Okay? Lo normal sería que la brecha osmolar, de nuevo, sea de menos de 10. Pueden ser incluso de 0. O sea, puede ser lo mismo. Lo del laboratorio y lo que me salió en la fórmula puede ser lo mismo. Normalmente no, porque el laboratorio es más específico. Pero aquí lo normal es menor a 10. Y en este paciente está en 20, por lo tanto la brecha osmolar está aumentada. ¿Qué elementos me pueden causar un aumento de la brecha osmolar? Esto es bien importante porque en el examen sí nos preguntan así cosas teóricas. Entonces sí me pueden preguntar qué elementos pudieran estar aumentados en sangre. Lo primero que podríamos pensar es en alcoholes, ¿ok? En alcohol. Por ejemplo, etanol, metanol, ese es lo típico. Esos son los que te puse en negrita, son los que normalmente preguntan en el examen. Etilenglicol también, un derivado del alcohol. ¿Qué otra cosa? El manitol, ¿ok? Ojo con el manitol. El manitol también es una sustancia que nosotros utilizamos normalmente en clínica, lo utilizamos como diurético. ¿Qué otra cosa tenemos? La acetona. La acetona también puede causar. ¿La acetona qué es? La acetona es un cuerpo cetónico, ¿de acuerdo? Y los cuerpos cetónicos, sobre todo, quiero que recuerdes que también es un ejemplo que te pueden preguntar, porque los cuerpos cetónicos tuviste en bioquímica, ¿cuándo o en qué paciente lo podemos encontrar aumentados? En un paciente que presente una cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética. Un paciente descompensado, diabético, llega con un cuadro de cetoacidosis diabética. ¿Y por qué se llama cetoacidosis diabética? Porque tiene ceto, tiene ahí cuerpos cetónicos aumentados. Muy bien. Y aquí tenemos otros ejemplos, pero esos 4 que te estoy poniendo aquí en negritas son los que normalmente nos preguntan, entonces para que trates de aprenderte esos, por favor. Sí, apréndetelos. Muy bien. Pasamos ahora a este ejercicio. Este ejercicio lo tenemos de tarea. Vamos a responderlo, recuerda hacerlo de tarea y ahorita ves el video. Muy bien. Aquí tenemos, vamos a escribir de nuevo la fórmula de osmolaridad. Osmolaridad es igual a 2 veces el sodio más el potasio más la glucosa. En este caso es de miligramos por decilitro. Entonces lo dividimos entre 18 más el BUN. También 2.8. Muy bien. Por lo tanto, la osmolaridad es igual a 2 veces el sodio. ¿Sodio de cuánto es? Es de 150. Más el potasio, 4.5. Más la glucosa, que es de 70. 70 entre 18, 3.8. Más el BUN, que es de 5. 5 entre 2.8. 1.78. ¿Ok? Sumamos 145.5. Perdón, 150 más 4.5. 154.5 por 2 más 3.8 más 1.78 es igual a 154.5 por 2, 309. 309 más 3.8 más 1.78. $314.58. ¿Ok? De acuerdo, ese es el resultado. Aún no lo podemos terminar porque tenemos que escribir siempre las unidades. Me lo reportan en miliosmoles por litro. ¿Cómo se encuentra la osmolaridad de este paciente? Se encuentra aumentada. Pasamos al siguiente. Y antes de pasar, pues nada más comentarte, no leí el caso, pero es técnicamente lo que nos estaba pidiendo, sacar la osmolaridad. Bien. De nuevo, otro paciente. Ok, creo que ese era el caso 2. Sí, era el caso 2. Bueno, vamos a ver el caso 1.
Paciente que es llevado al servicio de urgencias por alteración del estado de conciencia, se le toma una muestra de sangre y se reportan estos elementos. Hay que obtener la osmolaridad. La osmolaridad es igual a 2 veces el sodio, más el potasio, más la glucosa, más el BUN. ¿Ok? 2 veces el sodio, 142, más el potasio, 4, más la glucosa. Fíjate, ojo, la glucosa ya me lo dan en miliosmoles, ten mucho cuidado. Entonces aquí nada más le ponemos 11, más el BUN. El BUN, ahí sí lo tenemos que dividir, 2.8. Por lo tanto es igual a 2 por 142 más 4, 146. 2 por 146 es igual a 292 más 11 más 5 entre 2.8 es igual a 1 punto y cacho, 1.78. Sumamos más 11 más 212 es igual a 224 punto. A ver aquí, ¿qué onda? Aquí como que me restaron. 292 más 11 más 1.78, 304, ¿ok? 304.78 miliosmoles por litro. Y es el resultado de este paciente. La osmolaridad, ¿cómo la tiene? Pues también está aumentada. Por eso tiene una alteración del estado de conciencia. Vamos a concluir con el último ejercicio. Este ejercicio incluye 2 preguntas. Bueno, técnicamente 3. Bueno, vamos a verlo. Está interesante el ejercicio porque te dice, tienes un paciente de 12 años, es llevado al servicio de urgencias por alteración del estado de conciencia, tiene diagnóstico de diabetes mellitus de tipo 1 y se le toma una muestra de sangre y se reportan los siguientes elementos en ella. Te comento rápidamente. Tiene diagnóstico de diabetes mellitus de tipo 1 y este paciente tiene la glucosa en 250 miligramos por decilitro. Lo normal, los parámetros normales de la glucosa son de 70 a 100 miligramos por decilitro. Imagínate por qué estará tan elevado. Debe tener alguna, pues vaya, descompensación. Entonces, aplicamos la fórmula. De nuevo, la osmolaridad de este paciente, como quiera, va a salir elevada, porque pues si la glucosa está elevada, por arriba de sus parámetros normales, eso significa que la osmolaridad va a estar elevada. Pero vamos a calcularlo para que lo veas. La osmolaridad es igual a 2 veces el sodio, 135, más 4.5 del potasio, más la glucosa, que es de 250, y lo vamos a dividir entre 18, más el BUN, 5 entre 2.8. Muy bien. Sacamos, obtenemos aquí de estos dos, 135 más 145, 135 más 4.5, 139.5. Por 2, 279. Más 250 entre 18, 13.8 de glucosa, miliosmoles de glucosa, más 5 entre 2.8, 1.78. Si mal recuerdo. Sí. Bien, ahora sumamos. Más 1.78 más 279 es igual a 294.666. Muy bien. Miliosmoles por litro. Bien. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí, este paciente tiene una osmolaridad normal, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿por qué tiene la osmolaridad normal? Porque el sodio, aquí yo te lo puse en un parámetro, en un límite inferior. O sea, el sodio, lo normal que debe haber en sangre es de 135 a 145. Si yo te lo hubiera puesto con un valor más normal, 140, o sea, el valor típico, yo te lo hubiera puesto en 140,
hubiera aumentado 10 miliosmoles, ¿ok? Porque como yo le aumenté aquí 5, como yo te puse aquí 135 y lo aumenté 140, la diferencia es de 5. Pero como lo estoy multiplicando por 2, la diferencia entonces va a ser de 10 en el resultado final. Bueno, aquí el caso es que sí está normal, o sea, el paciente está normal, pero estamos viendo que la glucosa es la que está generando este cambio. Bien, entonces, la glucosa está elevada. ¿Qué es lo que ocurre aquí ahora? En el paciente anterior se hace el diagnóstico de cetoacidosis diabética y se reporta la osmolaridad por parte del laboratorio. La osmolaridad del laboratorio te lo dio y te dio 315 milosmoles, ¿ok? Aquí la osmolaridad pues estaba normal, pero fíjate la diferencia. De 294.6, el laboratorio te reportó 315. Ahora, ¿cómo se controla la brecha osmolar? ¿Qué dijimos que era la brecha osmolar? La brecha osmolar es la diferencia entre lo que me reporta el laboratorio y lo que yo obtengo. Entonces, la diferencia es de 315 miliosmoles por litro que me reporta el laboratorio, menos lo que yo encontré, que fueron 294.6, es igual a, con la diferencia, 15, 20, 20.4. ¿Ok? Déjame lo hago con la calculadora. Sí, 20.4. Muy bien. ¿Cómo se encuentra la brecha osmolar? Pues está aumentada la brecha osmolar. Pregunta, ¿qué sustrato puede causar el aumento de la brecha osmolar? Recordamos el ejemplo que yo te mencioné hace un momento. El sustrato que aumenta la brecha osmolar es o son las cetonas, como la acetona, los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Mucho ojo. La glucosa y el potasio, ¿okay? La glucosa y el potasio, como están incluidas en la fórmula clínica, pues esos ya los estoy valorando, ¿okay? Las cetonas es algo que yo no estoy valorando y eso es lo que me está causando el aumento de brecha osmolar en este paciente. Otras cosas que me pueden causar un aumento de brecha osmolar, pues recordamos, son los alcoholes, metanol, etanol. Y bien, con eso concluimos.